Hola Agus, ¿cómo estás? Hola, Bere, muy bien. ¿Y vos? Bien, toda pinchada y agujereada estoy hoy. Y no por tatuajes, que ya hablamos de que eso no te molesta. No, no, no. Hoy me sacaron sangre, me vacunaron, o sea, hoy ligué todos los males del universo en uno. Vale mencionar que Bere, nada, se fue de viaje a hacer trekking sin la antitetánica. Muy responsable y todo por acá. Nada, se la viene a dar 6 meses después de volver, ¿no? No sé para qué, pero está. No, lo más gracioso, te voy a contar una infidencia que nunca te conté de mi viaje, Chan. A ver. que nunca le conté ni siquiera a mi madre porque me dio vergüenza de que me matara. Me fui y cuando estaba llegando a Perú me acordé que no había contratado seguro de viaje. O sea que si me moría en Perú, Boludo. me moría. Claro. Le conté mi viaje a mi vieja cuando volví, tipo, che, al final nunca me contraté de seguro. Con razón te salió tan barato el viaje. Te ahorraste por todos lados, ¿no? En todo lo que pudiste ratonear, hasta en el seguro de viaje, que es como lo único que no se ratonea. Lo peor es que me olvidé, es como con la vacuna esta, o sea, me fui a dar la vacuna, o sea, hoy me fui a sacar el carnet de salud y me dijeron, che, ¿tenés el carnet de salud en sí, el carnet de vacuna en sí? Y yo tipo, ah, ¿en serio? Sí, te vamos a vacunar ahora. Ah, bueno, tipo, me olvido. Yo qué sé. Bueno, toma, pinchame. Ay, está bien, otra vez. Ya me sacaste sangre, ahora me estás tipo vacunando. Y bueno, es así, la vida. Hay que darse Es un la gusto. vida. Mejor eso que ser antivacuna. Ay, toda la vida. O sea, yo quiero declarar que no soy antivacunas, simplemente soy pelotuda Y miedosa. y cagona, pero nunca antivacunas. Eso ya es otro límite. ¿Te imaginas que el 90% de esa gente capaz es de cagones y dijeron tal, lo voy a hacer mi filosofía porque no voy a tener 30 años y seguir diciendo que es de cagón? Ya lo dijimos para todos ellos en el capítulo de la libertad. Lo dijo Aristóteles, hay que despojarse de los miedos para ser libres. Yo me despojé de mi miedo a ser pinchada. Ellos tienen que ser libres de no darse las vacunas, ¿está? Si después se mueren y nos contagian a todos, no importa. Libertad, Bere, libertad. Un niño con meningitis, bueno, pero es libertad individual. No, Arre. no. Bueno, y después de toda esta Bueno, perorata, eh, no. el tema que tenemos para hoy, como vieron, como habrán visto, en el título es metarrelatos. Sabes que hoy temprano fui a visitar un ratito a una amiga y me preguntó sobre qué íbamos a hablar en este episodio y le dije metarrelatos y me quedó mirando y yo tipo, tranqui, lo vamos a explicar. Así que si alguien lo leyó y está de cara, tranquis, es mucho más simple de lo que parece. Solo es un nombre muy bello, como todas las palabras que solemos usar simplemente por, nada, placer del lenguaje. Por querer hacernos las cultas, cuando lo que menos somos es cultas. Ay, pero bueno, no sé, yo no lo veo así, la parte de que nos falta mucho, sí, pero no sé, a mí me gustan mucho las palabras lindas, disfruto de las Mm, palabras. totalmente. Es que el otro día estaba viendo una entrevista de Futurock, de Male Pichot y señora Bimbo, que siempre hacen una pregunta que es ¿qué palabra te gusta mucho y qué palabra te suena horrible? Y es muy gracioso ver a la gente contestando eso, porque hay palabras que es tipo rarísimas. Mirá, qué bien, Pero nunca se me ocurrió es pensar. lindo hablar lindo. Sí, obvio. O intentar, por lo menos. O Bueno, intentar. bueno, y el tema de hoy entonces es metarrelatos. Ah, antes de introducirnos con el tema, hay que decir algo porque se va a producir un cambio en este episodio, y es que, música melodramática, nos están censurando. ¡Mierda, carajo! Bueno, a ver, a nosotras nos encanta poner dos canciones todos los episodios, y dado que no cobramos por esto, ni hacemos ningún tipo de canje ni nada, eh, claramente podemos usar cualquier cosa, o sea, tenemos derecho a usarlo, no a cobrar por eso, obvio. Ujú. Eh, pero bueno, el tema es que YouTube se puso botón y censuró algunos capítulos, algunos episodios, perdón, en algunos países. Entonces, nada, eso también nos limita a nosotras en cuanto a oyentes, así que tenemos que hacer
el sacrificio de sacarlo, y bueno, si los vamos a sacar de YouTube, también lo sacamos ya definitivo porque no vamos a dejar todo distinto en todos lados. Así que bueno, nada, se terminaron las canciones. No sé, si quieren entre el primero y el segundo bloque y en el otro corte también ponen una canción. Los cantamos nosotras. Sí, en realidad Bere estuvo practicando y nos va a musicalizar estas tardes de domingo. Porque un amigo es su... No, mentira. Me viene la canción de sexto año de escuela. ¿Qué? Me viene la canción de sexto año de escuela, tipo, no importa el lugar, el sol es siempre igual. Viste Sí, que siempre es. cuando te querían vender graduación por pasar al liceo. Aparte, nada más lindo que dejar de ver a todos esos tarados de la escuela que no me acuerdo ni el nombre, perdón. Lo Mentira. Tengo 2 amigas de la escuela todavía. El resto eran unos tarados. El resto sí, no los quiero, ¿tá? Y a Jesús tampoco, escuela católica. No es mi amigo, Jesús. Pero bueno, sí, nos quedamos sin música. Así que nada, esperemos que lo sigan disfrutando igual, sin música. Sí, obvio. Yo creo que sí. Yo creo que sí, obvio, porque... Yo creo que solo nos gustaba a nosotras la música. Claro. Capaz que sí, capaz ustedes la adelantaban y nosotras nos estamos estresando al pedo, pero bueno, nada. Pero bueno. Como decía Agus, entonces, volviendo un poquito al tema, hoy hablamos de metarrelatos. Y es lo que decía Agus, es una definición como de la, o sea, lo que significa es algo mucho más simple de lo que suena. Cuando hablamos de metarrelatos se hace como una imagen como súper mega fuerte y en realidad es bastante pavada en sí la definición de un metarrelato. Lo que podemos capaz de empezar, o por lo menos a mí lo que me gustaría decir es, bueno, la palabra tiene el prefijo meta y después viene relato. Meta significa más allá y relato claramente refiere a lo narrativo. Entonces, es básicamente una historia más allá de la historia en sí, ¿no? Es una historia que abarca también otros pequeños relatos dentro de sí misma. Exactamente, sí. O sea, cada vez que se usa meta antes de una palabra, tiene que ver con un significado que viene desde el griego, que es lo que trasciende. O sea, como decía Bere, lo que está más allá de... Y bueno, obviamente un relato es una narración creada desde alguna subjetividad y listo. Entonces, si lo quisiéramos identificar claramente como concepto, yo creo que hay 2 caminos para hacerlo. Y es el segundo camino por el que vamos a ir nosotras luego para adentrarnos al segundo bloque. Un poco desde dónde surge, que sería esto primero. Obviamente es un concepto posmoderno. Piensen que como todo lo que hablamos, no, pero piensen que todo lo que se reconozca a sí mismo como dispositivo es algo posmoderno. O sea, el hecho de ser consciente de vos mismo. Por ejemplo, nosotras hemos hablado acá de metalenguaje, que es el lenguaje que reflexiona sobre el propio lenguaje, o sea, el lenguaje que habla sobre sí mismo. Y el metarrelato viene de la mano de eso también, del relato que habla sobre sí mismo. Pero también, antes de llegar a esa conclusión, hubo todo un pasaje que tuvo que ver con entender que siempre había algo más allá del relato. Incluso cuando no se lo pretendía. Nosotros vamos a adentrarnos en esas ocasiones en las que se lo pretende hacer, pero en realidad hay ciertos discursos totalizantes que a lo largo de todos los tiempos, pero sobre todo a lo largo de la modernidad, o sea, pensemos que la posmodernidad lo que más analiza es la modernidad y es una respuesta a eso, había un montón de discursos totalizantes que hablaban sobre X cosa, asumiendo o dando por hecho un montón de otras cosas, y la comprensión de la gente de todas esas otras cosas, entonces eso hacía que hubiera un montón de cosas que no se cuestionaran. Exacto. Nosotros un poco nos metemos con este segundo camino que tiene el metarrelato, que es el de un relato como mucho más multiabarcador, digamos. O sea, es un relato que dentro de sí mismo asume también comprensiones de diferentes
áreas o diferentes sintonías, como puede ser lo científico, lo religioso, lo histórico, lo filosófico, lo social. O sea, son como aspectos dentro del relato que capaz no son el primer camino, pero que también se desprenden estos pequeños relatos dentro del relato en sí mismo. Exactamente, sí, o sea, la posmodernidad sería incrédula, digamos, respecto a los metarrelatos, y por eso ciertas revisiones son en sí mismas gestos posmodernos. Uh-huh. Y hay muchos autores que hablan sobre el fin de los metarrelatos. Yo sobre eso igual, o sea, discrepo un poquito, es como una boludez, es mínimo el detalle, pero para mí no es el fin del metarrelato, sino el fin de los relatos. O sea, en el sentido de que cuando se hablaba del fin de los metarrelatos, esto tenía que ver con el fin de los discursos totalizadores y universalizadores que aparecen camuflados, porque ahora hay una conciencia. Ahora, yo creo que dado que ahora ya llegamos como a la siguiente etapa, en la cual el metarrelato se usa como recurso, no camuflado, sino que conscientemente se aplica como recurso, me parece que justamente lo que hace es que se dé el fin de los relatos, no de los metarrelatos. O sea, obviamente Estoy también... completamente de acuerdo. O sea, yo estoy hablando de, o sea, estoy criticando autores modernos, tipo 40 años después, ¿no? También yo reviva. Pero me parece que igual haría esa salvedad, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando estaba un poco buscando información para este tema, para, bueno, esto, para tratar de bajarlo un poco a tierra para poder explicarlo, porque a veces uno entiende un concepto, pero pasarlo en limpio es como mucho más difícil. Estaba leyendo un montón de autores que justamente criticaban el tema de esto del metarrelato y justamente hablaban del fin de los metarrelatos. Pero yo, cuando a veces dije relato de una oración, nadie sabe. Pero estoy completamente de acuerdo que es eso, que en realidad no es el fin del metarrelato, sino es la conciencia del metarrelato. Existen todas estas pequeñas ramitas y de que se permiten todas estas pequeñas historias dentro de las historias. Sí, y también esto tiene que ver con otra cuestión que se empezó a visibilizar, que es el carácter lingüístico de la totalidad del saber humano. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos pensar sin lenguaje, no podemos llegar al conocimiento sin lenguaje, o sea, todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro saber, tanto científico como no, está mediado por el lenguaje. Entonces el lenguaje es una posibilidad, pero también es una limitante y un marco dentro del cual se mueven todos esos saberes. Y esta conciencia en cuanto al lenguaje como marco, tanto en sus aspectos positivos como negativos, es importante para que se haya llegado a entender lo que era la presencia de un metarrelato. Uh-huh. Sí, bueno, creo que también por eso es re importante, que ya lo marcaste vos, pero para nosotros todo es narrativo, o sea, todo es una cuestión narrativa, todo lo comprendemos como un relato. Justo en el episodio anterior lo hablábamos como con la historia o con el pasado, con la memoria, pero para nosotros todo está enmarcado dentro de la narrativa y del relato. Por eso justamente el metarrelato, que es empezar a analizar este tipo de cosas, tiene un lugar tan fuerte, o por lo menos una presencia tan importante en los tiempos de ahora, o en la posmodernidad por lo menos, porque todo está enmarcado dentro de la narrativa, digamos. Sí, total, o sea, es la conciencia de eso, como decir, Uh-huh. esto siempre pasó, pero ahora somos conscientes de eso, y en un principio fue como el gesto fue la misma noción, pero hoy por hoy ya los gestos son como, bueno, no solo que tengo noción sobre esto, sino que lo uso para hacer algo con esta nueva noción. Que además, capaz que no, ustedes, o no sé, algunos sí, otros no, pero de pronto no estaban familiarizados con el término y sin embargo cuando se los explicamos es como, sí, es obvio que esto. Como pero igual, aunque sean nociones que tenemos escondidas por ahí, por nuestras edades y demás, está bueno como enmarcarlo y saber que hay gente que además estudia estas cosas y sabe sobre esto. Y justamente esta segunda pata o segunda fase del metarrelato con la que nos vamos a meter bien de lleno, se puede encontrar bajo distintos términos. O sea, también se ha hablado de metanarrativa o metaficción, que sería básicamente las historias que son conscientes de sí mismas.
Entonces, como son conscientes de sí mismas, pueden hacer dos cosas. O hacen alusión a su propio carácter de historia, o hacen alusión a otra historia que las influyen o les dan origen, o lo hacen de pronto también con un gesto, como había dicho antes, revisionista. Y en el cine, nosotras lo vamos a rebuscar un poquito más, pero hay algunas que son muy explícitas, ¿no? O sea, ¿qué sería el metacine, digamos? Sería una película con alusión a la propia industria cinematográfica o al propio aparato cinematográfico. Eso sería como lo más obvio. Totalmente. No sé si a vos se te ocurren ejemplos sobre eso, Bere, pero yo pensé, por ejemplo, The Player, Sunset Boulevard, Cantando bajo la lluvia, o incluso F for Fate, que la hablamos en uno de los episodios en Falsos Documentales. Es como, de cierta forma, hay un metarrelato, guión de cine, porque es el cine hablando sobre el cine o mostrando el detrás de cámaras de forma muy explícita, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, un ejemplo que no es de un cine o capaz un metacine, pero que sí tiene un ejemplo capaz muy claro en algunas escenas es Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que es una película bastante actual, que tenés un poco con el personaje sobre todo de Leonardo DiCaprio, esta cosa de el cine dentro del cine, ¿no? Y esto que decía Aus, el aparato cinematográfico dentro del cine, ¿no? El tema de las escenas, el tema del repetir, el tema del detrás de cámara, que tiene un diálogo aparte muy interesante, sobre todo cuando él está filmando esta escena más de cowboy en una película, lo cual para mí es re interesante verlo en el cine porque está tan incorporado todo el lenguaje cinematográfico que cuando lo ves explicitado en todo eso decís, no sé, para mí tiene como un juego súper interesante. Sí, obvio. O sea, creo que igual, ahora me quedé pensando, el ejemplo más extremo es El hombre de la cámara. Sí. Pero, decía Bertov, pero que además fue uno de los primeros documentales. Pero ahí era como el aparato hablando sobre el aparato, o sea, era lo más explícito del mundo. Pero, bueno, nosotras igual, como adelantamos, vamos a ir a algo un poco menos explícito. O sea, porque bueno, estos metarrelatos que mencionamos recién son muy fáciles de detectar. Nosotras vimos algunos ejemplos, pero de seguro pueden encontrar muchísimos más. Pero también hay una forma de usar los metarrelatos, que es cuando un creador o creadora realiza una impresión sobre una historia preexistente o ya narrada con anterioridad. O sea, la resignificación también es como un pequeño gesto posmoderno, pero la diferencia es que suele pasar desapercibido y se encuentra presente incluso en muchos relatos infantiles o... A ver, me parece que nadie se sentaría a ver F for Fake con una actitud de voy a ver algo choto, ¿entendés? Obvio. Capaz que sí, pero porque es re divertida y todo, pero sabes que va a esconder una cierta complejidad. En cambio hay un montón de otras películas que son tipo chotas, que son para niñes, y que contienen metarrelatos y que están haciendo un gesto posmoderno a pequeña escala y que muchas veces nos pasa desapercibido, ¿no? Porque no estamos acostumbrados incluso a quienes nos gusta analizar las películas, decir como, voy a analizar esto, porque analizamos cosas que supuestamente son más complejas o que dan más pie a esos tipos de estudios, cuando en realidad pueden haber cosas súper interesantes metidas ahí también, ¿no? Sí, total. Bueno, ahora que decías eso, se me vino a la mente una película de Adam Sandler. A ese nivel me fui, a ese nivel de... Dijiste películas infantiles y fue tipo, películas chotas, ya sé. Que es, no sé si te acordás de Cuentos que no son cuento. Me resuena. Era una historia de Adam Sandler que también contaba cuentos y empezaban como a pasar en la vida real, digamos. Medio estilo Jumanji, pero no. Bueno, igual Jumanji retiene cosas del metarrelato. Pero Cuentos que no son cuentos, ¿por qué me suena tanto y no me la acuerdo? Tenía un hámster con unos ojos así la película. Ay, me reacuerdo de ese hámster. Pero no me acuerdo de la película.
Vivían como una especie de motel, si no me acuerdo, y él se iba a la terraza y les contaba los cuentos. Bueno, Ah, igual, dos nenitos. no, sí, Sí. No me acuerdo qué le pasaba, hablaba pero a él. ahora se me vino la imagen. Que después termina con Claro, la mamá de los nenitos, como siempre. claramente, Adam Ah, Sandler siendo Adam Sandler. aprovechándose de madres solteras. Desde Ay, los qué comienzos horror, de su cinematografía, sí. re. Tipo Ross cuando iba al pediatra. Ay, mal. Terrible. Perdón, tuvo un momento Friends. Está bien, fans de Friends entendieron. Eso, Beren, vos contame un poquito más. Te quiero escuchar. Me siento que hables Ay, sola. igual cero, tipo, te juro que estás siendo re clara y concisa y ni en pedo estás haciendo como que estás hablando un montón. Ay, bueno. Este, bueno, esto, ¿no? Justamente como creo que lo que estabas tratando de hacer bastante presente o de visibilizar es esto que hablábamos al principio. Suena como, capaz que es un concepto con el que no estamos familiarizados, pero sin embargo está re presente y se puede encontrar, no, o sea, no tenemos que ir como a el megacine o incluso, a ver, los metarrelatos se analizan mucho también desde una perspectiva filosófica y tampoco tenemos que irnos como tan lejos para entenderlos porque están muy presentes en lo que es la literatura, en lo que es el cine, en lo que es incluso el teatro. Y esto, ¿no? Como la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Incluso hay canciones que hacen referencia a que son canciones, por ejemplo. Por ejemplo, Deja Vu de Cerati, que habla de que esa canción justamente ya se escribió, ¿no? Como que habla todo un tema del volver como al punto cero. Que nada, que es algo con lo que convivimos todo el tiempo y capaz que no somos conscientes en realidad. Sí, obvio. Bueno, o en el caso de la música también, si se pone de forma, o sea, si se menciona la propia industria musical, también, no sé, se me vino a la cabeza así, Welcome to the Machine de Pink Floyd, y Re. también, o sea, está claramente hablando de sí mismo indirectamente. Entonces eso también hay algo meta. Y bueno, en la literatura ni que hablar, ¿no? O sea, está lleno de novelas sobre escritores. Y ya de por sí eso, si se nos introduce en lo que la persona está escribiendo, si nos dicen, y fulanito está escribiendo, no, eso no es un metarrelato, porque es una actividad más allá que tenga sus características, pero no implica nada. Ahora, si nos adentramos en lo que esa persona está escribiendo, ya ahí hay un gesto, porque es un libro sobre un libro. Total. Bueno, Paul Auster, que fue un escritor que yo recomendé creo que fue en Viajes, es un escritor que hace mucho eso, que escribe mucho sobre escritores, pero al mismo tiempo conecta mucho las obras de sus escritores con la propia obra que está trascendiendo, o tomando lugar, digamos. O las investigaciones capaz que sus personajes están llevando a cabo para sus libros terminan siendo investigaciones que el personaje mismo está tomando sobre otras personas. Entonces, es como un diálogo que para mí hace muy interesante las obras y que es como re común y re accesible para todos, digamos. O sea, siempre, todos nos hemos encontrado por lo menos una vez en nuestra vida con un metarrelato, ya sea en el cine, en la literatura o capaz que incluso nosotros mismos revisando nuestras propias historias, por decirlo de alguna forma. Sí, estoy re de acuerdo, no lo había pensado así, pero sí. Bueno, y en el cine particularmente también hay pequeños gestos en los que de pronto la historia no es sobre eso, pero pequeños gestos que pueden indicar una conciencia sobre el hecho de que estamos haciendo cine y que no necesariamente tenemos que estar en estos últimos años, sino que desde el comienzo, bueno, yo puse justo de ejemplo El hombre de la cámara, pero también hay cosas que son más sutiles, por ejemplo, una mirada a cámara, eso ya tiene algo de meta, o sea, hay una conciencia de que hay algo del otro lado, y hay una conciencia de que esto es cine, entonces ahí también eso puede ser un gesto, o incluso puede ser en dibujos animados, no sé, no sé si Rick and Morty la viste, por ejemplo. No vi Rick and Morty, todo el mundo me dice la tengo que ver y nunca la vi. O sea, es buenísima porque además de todas las referencias a películas y libros que hay, que lo hace el doble gracioso, es como, en ese sentido tiene mucho de los Simpsons. Pero muchas veces están hablando sobre sí mismos, tipo,
como, no sé, los guionistas no me dijeron qué decir, o no sé, Claro. ponen comentarios así, o ya no sé qué hacer para el próximo capítulo, ¿entendés? y eso también, de cierta forma, es recordarle al espectador que está viendo una creación, un relato. Totalmente. Bueno, cuando dijiste esto, ¿no? De mirar a cámara, yo estaba pensando exactamente lo mismo, esta cosa de romper esta famosa cuarta pared que tenemos en el cine, y interactuar con el espectador, hace que haya una conciencia de lo que está siendo filmado. Y hay un montón de series que en los últimos años han tomado este recurso. Puede ser Modern Family, puede ser The Office, puede ser Parks and Recreation, que tienen como muy incorporado el tema de la mirada a cámara y de la complicidad con el espectador y el soy consciente que esto que está pasando acá es una ficción. Me pasó mucho ahora cuando dijiste lo de Rick and Morty, con Big Mouth, que me acuerdo que creo que es en la primera o la segunda temporada, hay en una parte de una introducción, o sea, de una intro, aparece un personaje a decir, una cosa así como estás haciendo un binge watching, ¿no? Estás haciendo una maratón. Ya sé que tipo, te estás comiendo la serie en 3 segundos, y es como, qué viaje, porque claramente yo estaba, tipo, salía la temporada y me la puse a ver de corrido, y tipo, aparece el personaje y dice, estás haciendo una maratón, ¿no? Te estás comiendo todos los capítulos. O momentos en los que los personajes dicen, no se pierdan el próximo capítulo porque va a pasar tal y tal y tal y tal y tal cosa. Y vos decís, es como algo que también es eso, es la conciencia de que soy un dibujito animado. Claro, eso es un viaje. O sea, parece una boludez, pero en realidad implica como una conciencia más allá de lo que es la narración, ¿no? O sea, se piensa toda la narración por un lado, pero después se le agregan estas cosas que le suman y demuestran esa autoconciencia. Sí, y que tiene que estar muy bien craneado porque donde lo hagas mal podés romper con todo lo que estás haciendo en realidad. Donde quieras hacer este quiebre de ser consciente de tu ficción o de tu, no sé, estado de dibujo animado, capaz que rompes con todo lo que venís construyendo antes porque me acabas de sacar en un momento que no me tenías que sacar. O sea, el tono ahí y la ejecución es clave para este tipo de juegos, digamos. Obvio. Sí, o te vas al extremo de corrientes como la Nouvelle Vague, que son hermosas y todo, pero rompen también como con nuestra costumbre de cómo vemos películas. Entonces también te están sacando todo el tiempo y hay algunos tipos de productos, por decirle de forma fea, pero creo que es apropiada, que tampoco se permiten eso, ¿no? O sea, de que saben que si se van demasiado ya su público objetivo no lo van a tener. Total, total. Bueno, y ya sí dentro del relato, o sea, del relato de la película mismo, hay sí una forma mucho más, de pronto no explícita, porque puede que pase desapercibido como metarrelato en sí, porque no refiere a la propia industria ni nada, pero tampoco es al extremo tan sutil de, miro a cámara. Y que es cuando en la propia historia aparece otra historia, como esto que ya decíamos, ¿no? De que ya fue narrada o ya es conocida o lo que sea, y se resignifica o se la toma, no a forma de adaptación, ¿no? Porque, o sea, una adaptación puede o no ser un metarrelato, depende cómo sea, pero no necesariamente lo es, porque puede ser, a ver, si yo hago una adaptación súper estricta de una novela que en sí misma no demuestra nada de autoconciencia respecto a sí misma, mi forma de adaptarla, bien estricta, tampoco va a serlo. Total. Ahora, cuando yo tomo una novela y con eso hago otra cosa o dejo ver que esa novela está presente, ahí sí ya hay un metarrelato. Sí, totalmente, totalmente. Es que en realidad una adaptación es una adaptación y ya no vamos a decir que Harry Potter es un metarrelato, es como Claro. no tiene sentido. Porque en realidad es contar una historia en otro formato, es agarrar lo que ya está en la literatura y hacerlo cinematográfico, digamos. Igual aparecen un montón de metarrelatos en Harry Potter, pero en sí mismo no es. Claro, a eso voy, o sea, Harry Potter es adaptación. Ay, se me puso sensible la fan de Harry Potter, muchachos. No, no pasa nada, no pasa nada. Te perdono. Está bien, está bien. Tiene metarrelatos, perdón. Además, tipo, hasta eso la ofendía. Señora.
Ay, perdón, te juro que se me vino a la cabeza cada vez que hablo mal de Tolkien, cómo saltan todos los fans del Señor de los Anillos. Tipo, soy yo con Harry Potter, boluda. Igual a J.K. Rowling me la pueden criticar de pies a cabeza, eso no me molesta. No, igual me da mucha gracia por otro día en Twitter te metiste con los fans de Señor de los Anillos diciendo que era The Snow, defender el Señor de los Anillos. Para molestar nomás, igual, porque era obvio que todo el mundo iba a votar eso y yo les voy a romper las pelotas. Me encanta, esa es la actitud, ¿Y para qué me hice Twitter si no? Totalmente. ¿Para qué soy joven si no estoy revelándome? Por Twitter. Por Twitter, ojo. Ojo. Capaz que un ejemplo que no sé si vas a estar de acuerdo, pero se me está viniendo, capaz que si le doy tipo 3 segundos de análisis no es un metarrelato, pero que se me vino ahora a la cabeza hablando de esto, es una película que ya hemos hablado en el podcast, que es justamente El Cisne Negro, que tiene un poco una especie de conexión entre la vida del personaje con la obra que está planteando. No sería un metacine en sí, porque no estamos hablando del cine dentro del cine, pero la historia, el guión, lo narrado, sí tiene una cosa ahí de diálogo entre la vida real, entre comillas, del personaje y la obra que el personaje está planteando. Sí, capaz que ahí, o sea, estoy re de acuerdo. Capaz que ahí el tema es que como que es tan explícito el vínculo entre la obra de ballet que están haciendo y los cambios corporales que ella va sufriendo, por ejemplo, que además nunca nos quedan claros si son en su cabeza o son posta. Bueno, lo de la pluma calculo que no era posta. No, sí, le salieron plumas de la espalda. ¿A quién no le ha pasado? ¿Nunca te pasó, Agus? Claro, sí, cada tanto me rasco y sale como un... A mí me pasa todo el tiempo, 2x3 tengo que andar arrancándome las plumas. Bueno. ¿Hoy estamos pavas? No, para hablar de esto justo además. Bueno, pero lo que iba a decir es que creo que sí que es un metarrelato que funciona, pero que el vínculo es tan obvio que también un poco pierde como esa magia. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, es tan explícito que en realidad esta cosa del relato dentro del relato queda un poco perdido porque es muy lineal. Claro, sí, por eso. Y además incluso la propia historia del lado de los cisnes tampoco está muy fiel representada, entonces tampoco te queda claro si no sé, si el vínculo de metarrelato sería con la obra que está dentro de la película o con la obra real. Claro. O sea, en el sentido de que para hacer metarrelato tendría que ser el relato que todos conocemos y no tanto el relato adaptado para la obra. Estoy de acuerdo. Por eso me atajé y dije, si lo analizo 3 minutos, capaz que... No, pero está bueno. O sea, está bueno porque además es una... Bueno, ya hablamos de ella, pero es una película súper particular porque hay o sea, todo el vínculo y todo el paralelismo que está constantemente sucediendo la hace como especial a la película. Entonces está bueno que hayas traído el ejemplo. Total. Gracias. Ya lo sabía, no mentira. De nada. Un panqueque, tipo, de acá para allá. No sé, sí, obvio, no. Bueno. Ahora que me no sé si nos queda... No sé si nos queda algo más para ejemplificar o definir de metarrelato o si queremos ya saltarnos al segundo bloque. Yo creo que ya estamos preparadas para ir al segundo, espero que nuestros oyentes también. ¡Qué efectividad! La verdad que YouTube se haya puesto la barra con nosotros, se está acelerando. Decís que lo incorporamos y lo llevamos a todos los campos ahora. No sé. ¿Quién sabe? Yo tiro cosas, soy como Luke en Modern Family, yo tiro cosas y dejo a la gente pensando. Amo. Bueno, muy bien, vamos al segundo bloque sin tema de transición. ¡Ah! Imagínenselo, cántenlo ustedes en su cabeza y nosotros ya volvemos. So welcome. Amo.
Bueno, volvimos de ninguna canción. De nuestras hermosas cortinas. Está. Bueno, es lo que tenemos y estamos orgullosas de Uy. nuestras cortinas. A mí la verdad me gustan un montón. Siempre que estoy editando escucho el dun 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 y me Es voy la re contenta. extra, pero está. De eso sí, por lo menos era sin copyright, entonces no nos afecta, no nos van a denunciar. Vamos, y Bien. tal, y lo otro es compuesto para nosotras, así que. Ah, música original. Ah, Papá, papá, fundamental. papá. Bueno, y empezamos entonces la revisión de películas que tenemos para el día de hoy con una película. Me gusta que estos últimos capítulos estamos post-2000, o sea, estamos como muy modernas. Pasamos de Tarkovsky. Postmodernas. No, claro, yo creo que al principio nos fuimos a la mierda hablando de Ozu, Tarkovsky y todo, y fue como, gurisas, algo que haya visto la gente, ¿no? Una que sepamos todo. Total, cuando están haciendo un disco nuevo, vos estás como. Y empezamos entonces con Viaje al centro de la Tierra, una película del 2008 dirigida por Eric Breuick, basada obviamente en la novela que conocemos todos de Julio Verne, con el mismo nombre, que salió en 1864. Que bueno, un poco es también una versión. No sé si empezamos contando un poco de qué se trata o si ya arrancamos con el análisis de la película. Creo que ya todo el mundo sabe de qué trata, ¿no? Yo creo que sí, pero capaz que alguien no lo sabe. Bueno, Hago una breve sinopsis. Hago una breve sinopsis de un minuto. Dale. Un te lo resumo así nomás. Seguimos básicamente la historia de un volcanólogo. Volcanólogo está bien dicho, ¿no? Bueno, una persona que estudia volcanes. Copofílicas me lo confirmó. De un volcanólogo, o vulcanólogo es, perdón. Bueno, de un vulcanólogo que, te juro, existe la palabra, lo pueden googlear. Y creo, me dio gracia los 5 minutos que le dedicamos a eso, nada más. Bueno. Que recibe la visita de su sobrino, básicamente, que se va a quedar con él por unos días, y él se había olvidado completamente de esto. Y bueno, el sobrino llega con una cajita que tiene notas y cosas de su padre, que cuando este tío la empieza un poco a analizar y demás, se da cuenta que son reales y que tienen como notas para viajar justamente al centro de la Tierra. Entonces empiezan a investigar un poco y a embarcarse en esta aventura que, nada, también la novela justo de Julio Verne es como de las menos científicas que tenía, de las más imaginativas y de las más de como fantasía que había escrito. Entonces, bueno, empiezan a hacer todo este viaje y a encontrarse con todo un mundo tremendo, pero al mismo tiempo tienen que salir y escapar rápido porque justamente en el centro de la Tierra, 130 grados, caput. De eso más o menos se trata la película. Perfecto. Bien. A ver, antes de meternos a analizar la parte de metarrelato, ¿qué te parece la película en general? A ver, es una película súper hollywoodense y súper infantil, o sea, súper familiar, tiene un tono súper familiar, pero como película no me parece mala película en realidad, o sea, siento que funciona perfectamente la historia, es una adaptación bastante simple de este libro, pero también con una conciencia sobre el relato que está re interesante, o sea, mala película no me parece que tampoco tiene mucho más de análisis sobre el metarrelato que como película en sí, en realidad. Ahí están. Sí, bueno, a mí la verdad es que es una película que me encantaba. La vi de muchísimas veces. Además, de hecho, fueron los principios de mi enamoramiento hacia George Hutcherson, que duró mucho más de lo que me gustaría admitir. Same, hermana, yo te creo, hermana, yo te creo. Terrible. Pero bueno, en sí la película, vos decías esto de que de todas las novelas de Julio Verne, esta es la más imaginativa. Y creo que Eric Breuick, al momento de trasladar esto, hay que decir que
no es la única adaptación cinematográfica que hay una adaptación del 59 que es muy graciosa, o sea, graciosa porque es como re chota, todo se ve re trucho, pero es buenísimo, o sea, está de más. Pero también por estos años, alrededor de 2008, había varios directores que estaban intentando hacer esta adaptación, pero nada, como no les gustaba cómo quedaba el guión, entonces desistían y demás. Y Breivik lo agarró para el lado de, bueno, nos vamos completamente a lo fantasioso. Además, él viene del mundo de los efectos especiales, si no me equivoco hizo los de Hombres de Negro y otras más. Entonces, claro, está muy cargada de eso. Y también hay momentos en los que la película se transforma en Indiana Jones. La secuencia, por ejemplo, de la carretilla es re Indiana Jones. Y eso capaz que es un montón, o sea, de niño está de más verlo, pero después es como que te das cuenta que son un montón de plus, que probablemente también tuvo que ver con esto de que fue de las primeras películas en estar en 3D en todos los cines y todo. Pero seguramente también venía por ese lado. Pero salvo de esas cosas, creo que está muy linda, digamos, la película. Sí. Sí, por momentos es como media tipo parque de diversión de Disney, como que estás en un mundo medio tipo como interactivo, raris, pero por eso creo que es, o sea, que no es una mala película, pero tiene mucho más encanto cuando sos un niñe que cuando sos adulto. Claro, total. Bueno, y en esto que tiene que ver con los metarrelatos, dentro de esta caja que había dejado el padre del sobrino, o sea, el hermano de nuestro protagonista, dejó entre todas estas notas que decía Bere la novela justamente de Julio Verne. Entonces es ahí donde entra la cuestión del metarrelato. ¿Por qué? En la novela en sí, la original, digamos, la de Julio Verne, lo que sucede es que, así en resumidas cuentas, un tipo que vive con su sobrino en una casa ya en ruinas, alejada y demás, y que es minerólogo, si no me equivoco. Hoy estamos con las profesiones complicadas y raras. Encuentra un pergamino en el cual hay pistas para llegar al centro de la Tierra, y ahí es que se embarca en un viaje junto a su sobrino y un guía de viaje. Entonces, está buenísimo el hecho, o sea, y refunciona como metarrelato el hecho de que en la novela encuentran un pergamino que los lleva hacia ese lugar. Y en la película encuentran la novela que narra cómo ellos encuentran el pergamino. O sea, es como que le dibujan otra capa más y además accidentalmente terminan recreando la novela. ¿Por qué? Porque este tío no vive con su sobrino, a diferencia de lo que sucede en la novela de Verne. Pero justo llega y es el que le trae la novela. Entonces, accidentalmente se termina recreando la novela, pero la novela está inserta en la historia. No es que está presente de forma indirecta porque es una adaptación, sino que está ahí físicamente presente y de forma explícita. Total. Bueno, y el pergamino que encuentran en la novela son también un poco referenciadas con las notas del padre, y el guía que tienen en la novela también es esta hija de otro científico conocido que un poco les acompaña en el viaje. Entonces es como que tiene un montón de referencias y adaptaciones de la novela misma, pero aparte incluye a la novela como fuente, digamos, lo cual la hace consciente de su propia historia. Total, o sea, para mí es un viaje eso, que se termina, o sea, si lo pensamos a nivel de construcción, más allá de que la película sea infantil, que tenga un montón de cosas que de pronto podrían ser diferentes, para mí, si la analizamos de ese lugar, es increíble que sea la novela inserta y que como por accidente se terminen ellos mismos recreando la novela que están leyendo, o sea, ellos están leyendo la novela que están recreando. Total, total. Es que, bueno, por eso te decía, como película no resiste mucho análisis, pero como metarrelato creo que es tipo de los ejemplos más claros y así que podés encontrar. Sí, y está buenísimo ver también esto de que no necesariamente se hizo desde el lugar filosófico de, ay, voy a hacer algo para transmitir tal idea, no, o sea, fue como, qué bueno que estaría contar esta novela desde este lugar, y terminaron creando algo que si te pones a analizarlo está zarpado.
Es que está buenísimo. Y aparte creo que es re interesante también. A ver, esto no quiero que suene como que estoy desmereciendo que existan, pero también tenemos un montón de adaptaciones de libros en el cine, ¿no? Lo cual está de más, no estoy diciendo que esté mal. Pero el tener tantos, siento que esto también es como, una mirada re fresca a una adaptación, porque tenés a la novela ahí y aparte la película en sí, ahí lo que hablamos, ¿no? La historia dentro de la historia. Y al mismo tiempo, esto, ¿no? Que sea como también una cosa accesible como a nivel familiar y que no tenga que ser como una cosa, porque ya de por sí, como esto, ¿no? El poder meter una novela como capaz súper vieja y que ha tenido un montón de adaptaciones a algo súper familiar y súper accesible, incluso para niñas, adolescentes o una persona adulta, es como también un mérito re bueno, porque es como, nada, democratizar un poco cosas que no tenés por qué haber leído la novela en sí para poder entender como todo el funcionamiento de la película y cómo se relaciona con la historia. Sí, total. O sea, es verdad que hay un mérito cinematográfico ahí, aunque también hay un hecho, la que se ponía absolutista después de todo lo que dijo. Pero me parece que, ahora me pongo subjetiva, me parece eh, La locura. que todo lo escrito por Julio Verne ha envejecido muy bien. Sí, sin dudas. Entonces eso también colabora un montón, ¿no? O sea, de pronto hay algunas traducciones que no son tan agradables de leer por el tipo de lenguaje y eso, pero en la medida en la que se van haciendo nuevas ediciones, las historias en sí siguen siendo súper lindas y no las sentís como, obvio que hay una distancia epocal obvia, pero no las sentís como que, no puedo abordar esto porque ya no me identifico para nada, sino como que es súper, incluso para, si se adapta de forma más simple, la historia en sí puede ser súper linda también para un niño de leer y todo. Es que yo me acuerdo que yo tuve como de esas colecciones que venían, no me acuerdo si era con El País o de qué, pero cuando era re niña, tipo el escolar, una cosa de esas, tenía una adaptación como, obviamente una edición súper corta del libro y con un montón de ilustraciones, pero yo me acuerdo de leer esta novela cuando era niña, no la novela, sino la historia en sí, y es eso que vos decís, o sea, se puede adaptar para cualquiera y no es como una cosa súper, ay, leía Julio Verne, no, es como súper alcanzable para todos, eso está buenísimo. Bueno, yo el que tengo, de hecho lo tengo a la vista, o sea, me encanta, es 20.000 leguas de viaje submarino. Ay, me encanta. Y bueno, y además lo que sería como la segunda película de esto es en base a esta otra novela también. Que lo que más me afecta al cerebro de esa película es que actúa La Roca y tipo, para mí es como que aparece La Roca y no sé por qué me resaca de la diégesis, o sea, pienso en La Roca y no puedo concentrarme. Tipo, como que siento que no pertenece al mundo del cine, no sé por qué no puedo como aceptarlo. Me pasa lo mismo con Vin Diesel. Ah, mira, Sí, se ve que los pelados musculosos no son lo mismo. igual Vin Diesel queda re chiquitito al lado de La Roca. Yo Sí, no podía hay creer, una tipo, foto que es choqueante. mal. Es que no parecen, o sea, por separado parecen los dos enormes, pero Vin Diesel queda un porotito al lado de La Roca, po. Es terrible, es terrible. Hay una foto de ellos dos juntos cuando la vi que tipo, ay, en escala es re chiquito. En escala, me encantó. Claro, al lado mío todo gigante, pero Claro, no significa nada. no. Con razón le ponen actores flaquitos en las películas. Bueno, pero justamente en esta película, ¿cómo es que se llamaba la película? La Isla Misteriosa, ¿puede ser? Sí. O la isla, sí, voy a decir la isla siniestra, esa la de Leonardo DiCaprio. La No, isla no, misteriosa. yo casi encajo eso igual. Lo admito, lo admito. Está Josh Hutcherson también y está Vanessa Sí, Hudgens, sí, la sí. de High School Musical. Y, Sí, sí, sí. o sea, más allá de que Viaje al Centro de la Tierra me gusta mucho más, acá se repite el recurso este de ellos tienen el libro del Capitán Nemo y van a esa isla a la cual en realidad llegan medio por accidente también. Entonces también, o sea, es una forma de meter una novela de una forma que es un recurso bastante original, a mi parecer. Sí, total, total. Bueno, y seguimos con la siguiente película, que también es del 2008, es del mismo año. Y también actúa Brendan Fraser como Sí. protagonista. No salían Cuando de... la vi
Tipo, no puedo creer que estemos viendo dos películas de este hombre, que aparte nunca ves películas de él, o casi nunca, es una cara reconocida, pero ya está. Sí, claro, Este, ya quedó en el pasado. Y ahora fue y como maratón justo de una empresa. nos tocó tipo 2 veces. Y estamos hablando de Corazón de Tinta, una película de Iain Softley. Tiene un nombre como complejo, no sé si lo estoy diciendo bien. Yo tampoco. Que bueno, también está basada en un libro, esta historia. Hay una trilogía, de hecho, si no me equivoco. Es el primer libro de una trilogía. Y en esta película un poco lo que seguimos es la historia de un padre y una hija que tienen como el poder de, cuando leen una historia en voz alta, hacer que esos personajes de la historia cobren vida y pasen a estar en el mundo real. Lo que pasa es que cuando ellos hacen eso y hacen que un personaje de una novela salga al mundo, una persona de la vida real tiene que quedarse en la novela. O sea, es como que se hace un intercambio. Por lo que el padre le dice a la niña que básicamente no puede hacerlo. Lo que termina pasando en un momento es que él encuentra en una librería un libro en donde había quedado justamente atrapada, persona real, en la novela, su esposa, la madre de su hija. Y lo que empieza a hacer justamente es usar un poco estos poderes para intentar recuperar a esa persona a la vida real. Que bueno, eso va a tener un precio y hay como un montón de trampitas en el medio y obstáculos a superar. Pero es una película re interesante en realidad. También es de fantasía, pero es re interesante la premisa para mí. Bueno, ¿te gustó entonces? Yo la Me amaba encantó. esta película. Nunca la había visto y me encantó. Y aparte tiene un elenco de personas actuando que es tipo impresionante. O sea, está Paul Bettany, está Andy Serkins, está... ¿Quién más? ¿Quién me está faltando? Hay un montón de gente en esta película. Salado. No, sí, o sea, en ese sentido hay pila de calidad. Sí, sí. Salado. Pero es re interesante, o sea, me pareció, lo que más interesante me pareció es esta cosa de justamente, porque cuando vos me la contaste me dijiste, tienen el poder de hacer que los personajes salgan de los libros. Entonces yo dije, debe ser una onda medio tipo esto, cuento que no son cuentos. Pero me parecía re interesante esta cosa de el intercambio con la vida real, ¿no? Una persona se va, entonces era como una responsabilidad re grande en realidad, era como una especie de maldición, porque tenés que hacer un cambio uno por uno. Claro, o sea, es como lo que esta familia tiene es una condición, digamos, de que tienen lo que se llama lengua de brujo y que se va heredando de generación en generación. Pero al principio no lo saben, o sea, tanto al padre le pasa en su momento con su madre, como después a esta niña o barra adolescente, que a lo largo de la historia se va a ir enterando del poder que tiene, se van enterando a la medida que su padre o madre le cuentan. Exacto. Entonces, claro, tanto a él le había pasado justamente cuando atrapó sin querer a su esposa en un libro, como a esta niña le pasó en su momento y le sigue pasando en varios momentos a lo largo de la película, que hacen esto sin querer. O sea, que tienen la prohibición de parte de algún superior de leer en voz alta, pero no entienden por qué, además son muy apasionados de la literatura, y en algún momento, a propósito o no, leen en voz alta y empiezan a pasar estas cosas. Pero claro, está bueno ver también cómo durante mucho tiempo lo hacían sin querer también, ¿no? Sí. Entonces eso también explica por qué la esposa de él, la madre de la niña, quedó atrapada en una novela, ¿no? Y no era consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Y bueno, creo que acá, más allá de que obviamente se lo lleva al plano de la fantasía, se juega mucho con la performatividad del lenguaje, ¿no? O sea, la capacidad del lenguaje de crear, y que eso es súper importante, y nosotros lo recalcamos un montón de veces, el tema de que el lenguaje no solo describe, sino que construye. Yo cuando hablo de algo, no solamente lo estoy describiendo, porque yo no puedo dar una descripción objetiva, sino que también le estoy imprimiendo un montón de cosas, tanto subjetivas como también cosas que surgen mismo de la cultura, y eso hace que el objeto o el sujeto al que yo estoy describiendo pase a tener esas características. O sea, si yo todo el tiempo digo algo sobre algo, lo termino haciendo real, no por magia, sino porque
se termina dando eso, ¿no? Y acá es como que lo lleva al extremo, en el sentido de que todo lo que dicen pasa. Total. El construir a través del lenguaje, que es esto que estamos hablando, es aparte, creo que está súper relacionada a esto, si bien no tiene que ver en sí con el metarrelato como desde la definición, sí es esta cosa súper posmoderna, ¿no? Por eso nosotros también lo hemos hablado tanto. Cuando hablamos de posmodernidad, siempre estamos construyendo a través del lenguaje. Entonces, esto es como la literalidad de este concepto del lenguaje como constructor. Exacto. Bueno, y a lo largo de la película, en esta búsqueda por liberar a su esposa de la novela en la que quedó atrapada, termina él, la hija y su madre metides en la novela. Entonces, claro, o sea, ahí creo que el metarrelato se construye desde el lugar de que él, como lector de la novela, sabe cómo termina y sabe las cosas que van a pasar, pero al mismo tiempo está inmerso porque quedó atrapado en ese mundo junto con su familia. Entonces también es como, soy consciente del relato y sé lo que va pasando, pero al mismo tiempo yo estoy metido, entonces capaz puedo hacer como algunas magias, o sea, ¿no? Como que todo el tiempo se está dando esa puja entre lo que se puede cambiar y lo que no, y todo atravesado por la conciencia que tiene del relato. Eso es increíble. O sea, el momento en el que él sabe cosas de la novela que los personajes de la novela no saben, y que aparte tiene esta cosa de vos tampoco sabes como espectador por momentos si él tiene como algún tipo de poder de cambiar la historia o no. Creo que eso también genera una tensión re interesante. Y bueno, claramente para mí lo que tiene esta película, que es muy valioso desde el punto de vista de guión, es un gran villano. Re. El villano en esta película, que justamente es el villano de este cuento donde está atrapada la madre y esposa de estos personajes, es un villano como que también es consciente de que es un personaje, porque justamente le pone ciertas condiciones para liberar a la madre de este encantamiento, digamos, que para mí creo que la historia también funciona por ese personaje. O sea, si no fuera por él, estaría como muy truncado todo. Sí, estoy re de acuerdo, porque como vos decís, además es el único personaje que es consciente de ser un personaje. El resto, cuando son liberados, tanto de forma accidental como adrede al mundo, no entienden qué carajos está pasando, no entienden qué están viendo a sus alrededores. Entonces sí, y además también un poco empieza a intentar obtener información acerca de qué le pasa en la novela. O sea, también hay motivos por los cuales él está intentando evitar volver, ¿no? Entonces está, a mí me parece que, o sea, de niña me encantaba, pero me parece que verla hoy puede ser igual súper interesante también. Bueno, eso, yo nunca la había visto y me pareció una película re interesante. O sea, la premisa está buenísima y creo que el guión está re bien hecho en realidad. O sea, y tampoco es una historia tan compleja, pero está bien contada y eso para mí es mucho más valioso a que me cuentes una historia súper mega compleja, que me cuentes una historia simple pero bien y que todo esté justificado, me parece mucho más valioso. Sí, sí, además que es eso, o sea, este poder que tienen es como que tiene muchísimo sentido, no es de esas cosas que decís, pa, qué golazo, no sé, lo aceptás al toque. Sí, totalmente, o sea, está justificado por el guión, como que en ningún momento decís, no sé, como que está todo muy bien ejecutado. Totalmente. Bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Y una que me gustó mucho a mí, que tenía pendiente y por fin vi para este episodio, es Siete Psicópatas, del un director que ya hemos hablado, que Bere ama, que es Martin McDonagh. Una película del 2012, la verdad es que me encantó. Debo decir que me gustó más todavía que en Brujas. ¿Mirá? Sí, sí, como que me atrapó más, ¿no? Más allá de que en Brujas me encantó, esta fue como estaba completamente inmersa en la película. Es muy buena. Básicamente trata sobre un escritor con ciertos problemas de alcoholismo que está intentando escribir un guión en base a una idea
que es 7 psicópatas. Entonces, un amigo de él empieza, dado que ve que este personaje, este escritor está bloqueado, un amigo empieza a mostrarle noticias de casos reales en los cuales están involucrados psicópatas o aparentes psicópatas. Entonces, Martin, se llama Martin, ¿verdad? El escritor, Sí. toma ejemplos de que le va dando a su amigo y va creando. Ahora el tema es que a medida que avanza la película, el tipo se encuentra con que está rodeado de psicópatas reales y que muchas de las cosas que escribió pensando que eran re lejanas y simplemente las estaba tomando prestadas, digamos, entre comillas, resulta que estaban pululando a su alrededor de forma hiper mega cercana. Entonces ahí se empieza a dar un cruce entre lo que él cree estar escribiendo y lo que en realidad pasa, y también un poco como los distintos niveles a los que juega la historia con el espectador también, ¿no? Porque en momentos hay pila de cosas que crees que son, bueno, el amigo dándole una mano o él teniendo un momento de inspiración, y no, o sea, a veces sí, pero la mayoría de las veces es como lo que está pasando posta, y juega mucho con eso, ¿no? A medida que vas viendo la película. Entonces creo que por eso estaba tan atrapada también. Es que para mí esta película es excelente. Yo ya dije que a mí el director me gusta mucho. Aparte tiene un humor súper negro y súper como... Es un humor súper... No sé si tiene sentido, pero es súper irlandés. El loco es irlandés. Tiene un humor como re diferente. Pero para mí está buenísimo lo que hace. Es re diferente a Brujas, pero para mí está buenísima. Y tiene esta cosa justamente para mí interesante de que vos como espectador muchas veces no sabes si lo que estás viendo es parte del guión o es parte de la realidad. Después se va un poco desmenuzando toda la cuestión y empezás a entender que un montón de cosas no eran ficción y eran reales, o cosas que pensabas que eran reales son ficción. Pero tiene como este juego de ida y vuelta en la que el guión de que él está escribiendo y lo que está pasando van como nutriéndose un poco entre ellos, lo cual es re interesante. El final para mí también es increíble. Y también lo que es re interesante es que toma como muchos géneros del cine. Si bien es una comedia, toma un poco de lo que es el western, toma un poco de, no sé, del drama, de los policiales, de todo un poco, y lo va mezclando todo, y un poco también burlándose de todos esos géneros. Y para mí eso está increíble, y ahí tiene un poco también de metacine, ¿no? De esta cosa de agarrar otros géneros y usarlos para el guión y reírse un poco de ellos. Y nada, tiene como muchos momentos muy buenos. El casting de esta película para mí también es increíble, el elenco. Y un poco también, justo este director agarra siempre a los mismos actores. Colin Farrell ya actuó en Brujas, Woody Harrelson y Sam Rockwell están en Three Billboards Outside Missouri. Entonces es como que ya tiene también como su elenquito que va reutilizando y funciona re bien. Y nada, a mí me encanta esta premisa también del guionista que tiene el título pero no lo puede escribir, porque siento que es tipo, ahí está, o sea, re sé de qué quiero que se trate esto, pero no tengo ni idea de cómo va a ser. Entonces creo que un poco también se burla de él mismo, de esta cosa en esto de los relatos de los psicópatas, de meter como escenas que no tienen conexión con nada, pero que en realidad sí forman parte de la historia, y esos saltos, que nada, en el montaje también es como re dinámica la película. Sí, total. ¿Sabes que siempre me olvido esto de que 3 anuncios por un crimen es de él? No sé, siempre se me va ese dato, se vuela, se va. ¿Se va? Pero además del metarrelato en este sentido que vos explicabas, que es tanto el diálogo entre su guión y la realidad que lo circunda, pero además también esta conciencia que él va cobrando a lo largo de la película, junto también con nosotros espectadores, eso creo que es una de las formas del metarrelato. Pero creo que también hay 2 cosas más, una de la que me acabo de dar cuenta y otra que sí ya tenía pensada. La que me acabo de dar cuenta es que el personaje se llama como el director. Sí. Y eso también, de cierta forma, es un metarrelato. O sea, porque
de cierta forma hay como una proyección de una traba creativa de guionista típica, ¿no? Entonces, que le haya puesto como se llama él, creo que también es un gesto de autoconciencia del aparato. Bueno, él lo dijo eso en una entrevista, que él se llama Martin y el personaje es Marty y es como una especie de alter ego de él. Y esta cosa de la situación de escribir escenas pero no poder conectarlas con nada, que es algo que le ha pasado y que en realidad el guión empezó como un intento de reflejar eso y terminó convirtiéndose en otra cosa completamente diferente, pero que tiene una especie de metarrelato con su propia persona en realidad. Tremendo. Bien, eso, iluminación de momento. Pero también creo que hay otro más que tiene más que ver con el primer sentido del metarrelato que hablábamos en el primer bloque, en esto de el metarrelato como subtítulo, digamos, de lo que se dice sin decirlo de forma explícita, pero asumiendo un montón de cosas. Y creo que en el personaje principal vemos que él constantemente asume que todo es ficción. O sea, que incluso lo que está en las noticias y demás está presente pero de una forma lejana. O sea, se toma bien eso, como un relato justamente, pero lejano, ajeno e incluso ficticio en algunas cosas, o en su totalidad según cuáles. Y en ese sentido es como una trampa, ¿no? O sea, es el metarrelato de asumir que lo que nos cuentan como ficción es ficción y no pasó, cuando en realidad de pronto sí. No sé si está claro por dónde voy, pero creo que hay como un gesto de evolución del personaje también, ¿no? Como que se va volviendo consciente de un montón de cosas que al principio están como ahí flotando. Total, es que creo que es eso, tiene como una primera parte de este primer camino que definíamos, de todo es así, no hay como otra lectura, y a medida que el personaje va ganando conciencia de justamente lo que vos decías, ¿no? Sus alrededores, sus amistades, un montón de cosas, es cuando empieza a hacer este ejercicio del metarrelato de repensar todo lo que había visto o le habían contado antes, que es lo más interesante. Y bueno, aparte de esta trama que mencionaba Au, de él tratando de escribir el relato, también hay una como segunda trama, una historia dentro de esta historia, que es la de justamente su mejor amiga, que la está tratando de inspirar, que con otro lo que hacen es secuestrar perros de personas ricas para después cobrar la recompensa, que ahí es donde entra el personaje de Woody Harrelson, porque justamente él es un gángster al que le secuestran el perro. Yo quiero que vean esta película porque para mí no hay nada más gracioso que un gángster tipo hecho y derecho con un perrito mini que le secuestran y cómo se pone cuando le secuestran a ese perro, porque, o sea, para mí ahí es como que la comedia explota a la 1000. Mal, no, es que él es brillante, o sea, a mí me encanta, lo que me hace reír no tiene nombre. Cuando se seca las lágrimas con los billetes. Es buenísimo, además que re sufre por el perro, boludo. Pero, No, es increíble. Bueno, Natural Born Killers, él tiene también ahí un personaje como esto, ¿no? Como un psicópata, pero que tiene un lado como re tierno y re soft. Me encanta, o sea, le queda tan bien ese personaje. No, es increíble. Es que es muy bueno. El personaje también está Christopher Walken, que es un actorazo que ya todos conocemos. Su personaje es para chuparse los dedos. Es el mejor para mí. Es un gran personaje. Creo que lo que tiene de bueno esta película también es que es eso, es muy inteligente hacer que ¿qué pasa? A veces en el cine, o incluso en los libros, en el teatro, en un montón de expresiones, el espectador casi siempre tiene un poquito más de info que lo que tienen los personajes. Y creo que en esta película funciona muy bien que el punto de vista siempre sea con el protagonista y que el protagonista haga el mismo camino que el espectador. Porque ahí estamos como casi que tan confundidos como él todo el tiempo, y este proceso de conciencia lo vamos haciendo con el personaje. Sí, el momento en el que se da el desfasaje es cuando descubrimos quién es el psicópata de la J de Diamantes, pero después el resto es verdad, nos vamos enterando con él. Ese es el momento del desfasaje total. Sí,
Pero creo que funciona muy bien para establecer como esta cosa de la confusión también, ¿no? Sí. De qué es real y no. Si no, no funcionaría si nosotros tuviéramos más info que el personaje. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y nos vamos con la última película del bloque. Nos vamos con la última película, que es la película que, o sea, capítulo 26, Aus desde el capítulo 1 está diciendo, yo voy a encontrar un tema donde pueda poner esta película. O sea, es así como estaba yo con Into the Wild, que la estaba como, dale, que salga. Aus está con esta película y es incluso de las favoritas de Aus. Estamos hablando de La Cumbre Escarlata, una película del 2015 dirigida por The One and Only Guillermo del Toro. Nos paramos, nos ponemos de pie y lo aplaudimos. Respetos. Respetos. No sé si querés contarnos de qué se trata o querés que lo cuente yo, Aus. No, contalo. Porque después me voy a pasar tirando datos, voy a hablar mucho, así que vos contá. Me encanta. Tengo miedo igual con esta película de contar demasiado porque siento que hay como ciertos límites que no quiero contar para el que no la haya visto. Bueno, muy mal la gente que no la vio igual, ¿eh? Pongan pausa, vayan a verla y vuelvan. Si no, no escuchen más. No, mentira. Bueno, en esta película en realidad seguimos la historia de Edith, que es una chica, una muchacha. La película está situada, si no me equivoco, tipo 1880 más o menos. Ahora no me acuerdo del año exacto, pero estamos en esa época. Que desde pequeña recibe la visita del fantasma de su madre, lo cual es muy shakespeariano, muy Hamlet, que le dice siempre la misma frase, que es cuidado con la cumbre escarlata. Y ella nunca entiende muy bien de qué se trata. Años más tarde, ella termina conociendo a un muchacho, Thomas, del que se termina enamorando, y se muda con él a Inglaterra a vivir con él y con su hermana. En esta mansión en la que viven, ella se vive encontrando con fantasmas rojos, en realidad vestidos de rojo, que nada, un poco se los va cruzando, demás, y sigue recibiendo este tipo de mensajes del fantasma de su madre. Acá es donde yo no sé qué más contar, porque es cuando la película empieza a tomar unos giros tremendos. Y yo la primera vez que vi esta película, ¿sabes qué? Ahora cuando la volví a ver, me empecé a acordar de había detalles que me había olvidado, y me empecé a acordar aparte de la primera revisión, o sea, no la primera revisión, esta fue la primera revisión, pero sino la primera vez que la vi, que me pasó una cosa muy parecida que con La Isla Siniestra de Scorsese, que en este podcast no lo hemos hablado, la hablamos, si no me equivoco, en el capítulo que nos invitaron los chicos de Vida Doméstica. Pero esta cosa del ir descubriendo y el ir descubriendo y el ir descubriendo, y que cuando llegas al final no podés creer, tipo, la historia que estabas viendo, básicamente. Porque hay tanta información que desconoces de los personajes que, nada, la película cobra todo otro sentido cuando ya conoces toda esa información, que la primera vez que la ves, que es un impacto total, porque aparte el final hay mucha información y pasan muchas cosas. Entonces eso, no sé si contarlo o no contarlo, porque como es una película bastante reciente, no quiero como quemar unos momentos de shock que hay, que son espectaculares. Sí, creo que además este final impactante del que hablás tiene que ver también con cómo está representado, que es muy Guillermo del Toro. No, esa película es hermosa, o sea, visualmente es hermosa, pero aparte, tipo, cómo está contada y los simbolismos que tiene, para mí son... Es increíble. No, o sea, increíble. Antes de meternos con eso, capaz algo que sí está bueno mencionar es que este personaje que escribió Bere, que es el de Edith Cushing, representado por Mia Wasikowska, creo que se dice así. La amo. Es un crack. Que igual me puso una limitante para la primera vez que vi la película, pero ya lo cuento. Otra película con el encaso, porque Tom Hiddleston en esta película es un despelote. Sí, no, la verdad que sí, está muy bien. Bueno, ella es una aspirante a escritora y medio que no está dispuesta o no está del todo decidida a irse con este nuevo
conde que llegó de la nada, que es medio como una historia muy de príncipe azul, hasta que misteriosamente su padre muere. Todo indica parecer que fue un accidente en el baño, y eso es lo que hace que ella ya no tenga nada por lo que quedarse. Tiene un amigo de la infancia que está muy enamorado de ella, pero al cual ella nunca le correspondió. Entonces eso sería lo único que la ata, y al parecer no le es suficiente. Entonces se va a la mierda con su príncipe azul y la hermana de este, que nos va a traer muchos problemas. Yo creo que ya con esto se pueden imaginar, o sea, más allá de que no la hayan visto, llegan a una casa muy grande, un símil palacio, que también Bere hizo mención a la época y no me parece para nada menor, porque es una época en la cual los nobles, yo dije conde, perdón, los nobles, estaban en una gran crisis económica, Sí. porque bueno, ¿qué pasa? Los títulos nobiliarios en un momento no solamente te daban prestigio, sino que también te aseguraban una cierta situación económica. Justamente es la época en la cual tener un título nobiliario era meramente simbólico, porque ya la parte económica no te la aseguraba para nada. Entonces, ya de por sí lo vemos cuando llegan a la casa, a este símil palacio, como dije, y se encuentran con que hay un agujero en el techo, está todo muy derruido, está todo sucio, están solo ellos dos en la casa, no tienen nadie que limpie, nadie que haga nada. O sea, es la decadencia de la nobleza. Entonces, en ese sentido es súper importante el contexto histórico, porque también va a determinar un montón de cosas. Y además está embrujada, o sea, encima de todo, está llena de un montón de espíritus que no están bañados en rojo por casualidad, sino que tiene que ver con qué fue lo que les pasó en esa casa. Y la personaje principal va a irlo descubriendo. Edith va a ir descubriendo todas estas cosas que al principio parecen muy inocentes y resulta que no lo son para nada. Me encanta que hayas contado esta parte porque yo, ahora escuchándote contar todos estos detalles que obvié, me iba a ir de boca. Así que me encanta que lo hayas contado vos, porque fueron detalles que omití porque dije, me voy a ir de boca, me voy a ir de boca. Bien, pero no me pasé. No, me parece que fuiste muy precisa con las palabras. Bueno, me alegro. Yo no lo hubiera sido. Capaz que la cantidad de veces que vi esta película. Bueno, pasa que me emociona mucho, tipo, todo lo que empieza a pasar, entonces es como que quiero contarlo. Es increíble, es increíble. Bueno, a ver, juega con muchas cosas. O sea, hay muchos metarrelatos en el sentido de que es una película cargada de referencias. Bueno, el cine de Guillermo del Toro es muy referencial ya de por sí. Pero, a ver, tiene muchísimo de Rebecca, de Hitchcock. O sea, no se puede pensar en Cumbre Escarlata sin pensar en la primera novela gótica que se llevó al cine, que fue Rebecca. De hecho, hay escenas, o mejor dicho, planos, que están iguales. O sea, la casa tipo filmada como con una especie de traveling aéreo re loco. Y tipo, las dos tienen el mismo ritmo, todo. No, es increíble. Y hay una escena en particular de persecución en la cual las dos están tipo igual y la cámara las sigue igual. Es un viaje tipo lo igual que es todo. Nunca me había dado cuenta de esa referencia. Ahora que la decís es re así. ¿Viste? Y además también hay otra referencia que no es a Rebecca, pero sí es como, ya que estamos con Hitchcock, vamos a darle a Hitchcock con todo lo que podamos, que es justamente cuando el padre muere, que vemos la sangre irse por el resumidero. Es re psicosis esa parte. Es que tiene partes re psicosis, aunque no sean tipo tan explícitas. Claro, creo que esa igual es la más explícita, ¿no? Sí. Además creo que se le ve el ojo y todo, ¿no? Pero además también algo que me parece que está de más es darte cuenta por qué Hitchcock no hizo Psicosis a color. Estas cosas filmadas a color son... El rojo está como... se te impregna por todos lados. El sueño mojado de Tarantino. Es que sí, o sea, es pila. Además que justo en estos planos generales, grandes planos generales,
que está todo nevado y vemos o sea, pasa muchas veces que hacen el mismo plano repetido, primero solo cubierto de nieve y después cubierto de nieve más esto rojo, que ya vamos a ver de dónde sale, supuestamente es un cierto mineral, pero ya veremos. O sea, y es eso, es tipo blanco y rojo la película todo el tiempo, como una obsesión con eso. Bueno, y también tiene mucho de Kubrick, de tipo El Resplandor, como cuando llegan a la casa, como ahí está, me metí. Además que también es como una forma de guiñarnos y decirnos, che, miren que esto es de terror, parece todo lindo, porque además justo ese momento es después de que ellos se dan un beso y hay toda una música romántica de fondo y no sé qué. Y después de eso viene tipo El Resplandor. Es Es como, que mirá creo que no iba a ser linda. Es que creo que en esta película pasa un poco lo contrario a lo que pasa con Siete Psicópatas. A ver, tiene unos giros ahí de tuerca al final que están tremendos, pero tiene esta cosa de que vos como espectador ya sospechás que algo no está bien desde como mucho antes que la protagonista. No te lo dicen capaz, pero es clarísimo que algo no va o sea, es clarísimo que todo va a salir mal. Bueno, pasa que también nosotros tenemos la información de que una mano enguantada mató al padre, mientras que ella cree que murió en un accidente, entonces eso ya de por sí nos ubica en un plano de sospecha que la protagonista no tiene ni ahí. Y hay todo también una investigación de costado sucediendo que la protagonista no está tan empapada. Claro, tal cual. Bueno, y lo que te iba a confesar, antes de meternos un poquitito más con los metarrelatos, es que la primera vez que la vi no me gustó. Y después se convirtió en mi película favorita, ¿no? Una de mis películas favoritas. ¿Por la actriz? No me gustó porque, sí, ¿sabes qué pasa? Yo odié demasiado a Alicia en el País de las Maravillas. Ay, horrible. Y el horror. Sentí que verla a ella persiguiendo al tipo era como volver a ver a Alicia persiguiendo al conejo blanco, ¿entendés? Como que, no sé, me puso ahí como una barrera que me recostó entrarle. Pero además yo tampoco estaba consciente de lo que había ido a ver. Y me re descolocó el formato, o sea, yo en ese momento todavía no había visto Rebeca ni nada. Un par de años después me vengo a enterar de que existía la novela gótica como género, tanto literario como cinematográfico. Y ahí fue que vi Rebeca y todo y dije, pará, pero Cumbre Escarlata era tremenda película. Y la volví a ver y la vi de nuevo y la vi de nuevo y la vi de nuevo. Y me encantó, pero fue como que la primera vez no había entendido qué estaba viendo. Claro, claro. Sí, es que creo que es una película a ver con conciencia. O sea, no conciencia tipo, ay, cinematográfica, de sé lo que estoy viendo, sino conciencia de esto, de cómo estar atento a la trama. Sí, sí, re. Bueno, y como habíamos dicho, esta Edith estaba escribiendo una novela y justamente se la venían rechazando constantemente porque el editor le decía que no era una novela apropiada para una mujer porque había fantasmas presentes en su historia de amor. Y ella constantemente le intentaba explicar es que no es que es una historia de amor con un fantasma, es una historia de fantasmas. Y vamos a ir descubriendo, o sea, ella está como, reitera esto varias veces, ¿no? Intentando explicárselo al editor. Y vamos a ir descubriendo a lo largo de la película que lo que ella está viviendo tampoco es una historia de amor, sino una historia de fantasmas. Entonces, en ese sentido también hay como una clara conciencia de la historia en sí, a través de otra historia que está metida. Totalmente. Es que por eso te decía, para mí tiene, o sea, no digo que es como algo directo como capaz las referencias a Rebeca, pero sí tiene para mí un aire en términos de trama y de personajes que es muy shakespeariana. Para mí es tipo eso, es una mezcla entre, o sea, cosas que tiene Hamlet con esta cosa de la interacción con los fantasmas y un poco las premoniciones, ¿no? Cuidado con la Cumbre Escarlata, que le dice la madre, pero al mismo tiempo tiene también una cosa media, ¿cómo es esto? Media Macbeth, en el sentido de esta cosa de ya saber que hay cosas, que hay como otras intenciones y hay otros como desenlaces que ya están desde el momento cero pautados que van a pasar. Entonces tiene como una cosa ahí media entre las relaciones de los personajes y demás
que para mí es re shakespeariana la película. Sí, y además hay cosas que no podemos quemar, pero que sí, es re Macbeth. Es re Macbeth. Demasiado. Bueno, y también hay otro metarrelato, que esto lo voy a intentar decir de forma de que me entiendan quienes la vieron, pero que no sea, estoy quemando todo para quienes aún no la vieron. Yo te aviso cualquier cosa. Cuando Edith está en la casa y le empiezan a pasar cosas raras, encuentra en un momento ciertas grabaciones. Y eso creo que también funciona como un metarrelato porque porque le están contando cosas, no a ella específicamente porque no se conocen, pero quisieron dejar registrado algo y Edith lo está escuchando en el mismo entorno, pero con una distancia de tiempo que creo que eso lo convierte en metarrelato, ¿no? O sea, te estoy contando algo que en realidad de cierta forma ya sabes porque estás en la misma casa, pero te estoy dando como datos extra como para que dejes de asumir ciertas cosas también sobre lo que estás viviendo, ¿no? Totalmente. Es tremendo. Bueno, también hay pila de referencias, o sea, Guillermo del Toro también es muy de autorreferenciarse. Hay una silla de ruedas que es como el laberinto del fauno de nuevo. Hay un momento en el cual hay un asesinato y tipo es en el mismo lugar en el que asesinan a alguien en el laberinto del fauno, que es tipo con un tiro en la frente. Acá usan otro utensilio, pero es tipo el mismo lugar. Entonces, a ver, yo no digo que todas las referencias sean metarrelatos. Pero me parece, no sé si acá vas a estar de acuerdo conmigo porque esto es opinología pura, ¿no? Pero, claro, o sea, nunca lo leí en ningún lado. Pero creo que una referencia que es solo a nivel de un plano similar, que eso se hace mucho, ¿no? Como homenajes a ciertos directores. Bueno, como vimos cuando hablamos de esta película inspirada en el cuento de Ray Bradbury, Vendrán lluvias suaves, que yo te decía que hay pila de planos que son re Spielberg, pero que son en un sentido de homenaje. Me parece que eso es re distinto a imitar un plano o hacer referencia a una cierta forma de filmar porque en el fondo querés repetir esa sensación. Me parece que en el primer caso es simplemente una forma de aludir a, y en el segundo caso sí funciona como metarrelato, porque si ya viste lo otro y si entendiste la referencia, eso te aporta mucha más información, no es solo la información de, mirá, a Ivan Fan le gustaba Spielberg, no, sino, tipo, por ejemplo, esto de la silla de ruedas, que es una autorreferencia, igualmente funciona como metarrelato para mí porque se vuelve a repetir esta relación de poder entre varón y mujer atrapada dentro de una casa. Entonces creo que eso te aporta mucha más información que solamente mira, me gusta hacer este plano. No sé si me explico. Total, sí, que a ver, un plano, si vos conocés capaz como la referencia original, digamos, o a qué está refiriendo, carga de contenido o carga de sentimientos o de sensaciones a esta nueva. Entonces es ya de por sí la imagen, aunque no hayas visto capaz el laberinto del fauno, te va a generar un montón de cosas, pero si lo viste te va a retrotraer a un montón de otras. Y ahí va a ser la imagen como mucho más fuerte. Claro, y eso creo que Guillermo del Toro lo hace pila, porque hay otros directores u otras directoras que es esto que te digo, es como la única información extra que te aporta si ubicás la referencia es, mira, le gusta a este director o esta directora. Nada Total. más. Pero no te aporta información en cuanto a la historia que se está desarrollando. Kubrick lo hace mucho con la famosa mirada Kubrick, que lo hacen pila de personajes en sus películas, que lo hacen en La Naranja Mecánica, lo hacen en Full Metal Jacket, lo hacen en The Shining, que es esta cosa de tener un personaje que en un momento mira fijo por lo menos a borde de cámara o a cámara directamente con un zoom in a su cara, terminando en un primer plano, que esto lo hace también justo en un momento en el que el personaje siempre, bueno, Kubrick tiene un tono bastante oscuro y psicológico bastante fuerte, y siempre lo hace en el momento en que sus personajes están haciendo un quiebre, o a la locura total, o emocional muy fuerte, por lo menos el personaje que venimos viendo a lo largo de la historia. Entonces, si bien es un plano insignia del director,
es también para, o sea, te carga un montón de información porque si ya vas conociendo el tipo de relatos que hace Kubrick, cada vez que ves esa escena sabes que después de eso se viene tipo otra cara del personaje o que el personaje termina hacer una transición emocional o psicológica súper mega fuerte para la historia. Sí, estoy re de acuerdo. Y que además, por eso también todo esto que decía sobre el cine de Kubrick, más allá de este recurso específico, es un cine muy oscuro, muy psicológico para el lado de la locura y el desquicie total. Por eso también no es lo mismo hacerle una referencia a un director que de pronto no tiene tan marcado un tipo de relato, sino que se sabe adaptar como a distintas cosas y demás, que en este caso, o sea, el momento en el que hay una referencia a Kubrick, que además es muy explícita, es como, no puedes hacer una referencia a Kubrick y que sea así nomás, o sea, te va a dar un montón de información que, bueno, yo te decía, tipo, para mí es como justo después del beso y es como, creías que iba por este lado, pero no, ahora nos ponemos tétricos. Entonces, o sea, ya es un montón de información que no es tipo, hago este plano porque es lindo y tal. Total, bueno, aparte justo vos lo comparaste con The Shining, que es justamente esto, ¿no? Llegamos a un lugar como familia feliz y de repente se va a pudrir todo, o sea, es una referencia re directa en realidad. Ay, mal, re sí. Bueno, creo que esta película, aparte justo es, o sea, creo que nos estamos mordiendo la lengua porque es una película que se puede hacer un capítulo entero, porque No, tiene detalles por todos lados y información que está así, o sea, yo realmente recomiendo que miren todas las películas de este capítulo porque para mí están re buenas, pero creo que esta es esas películas que es para verla y verla y verla y verla y verla, o sea, es como que tiene un montón. total. Bueno, para mí fue la primera película que me hizo darme cuenta de lo potencialmente simbólicos que pueden ser los vestuarios, que me parece que eso no se explota mucho, pero esto van a ver que hay momentos en los cuales ellas, o sea, la hermana y Edith, o sea, la hermana de su nuevo esposo y Edith, hay una alusión, o un paralelismo, mejor dicho, muy claro entre ellas dos y determinados insectos por cómo están vestidas, y es como, pa, no, o sea, explotan, es como que explotan todos los recursos al máximo. Es una película muy detallista, o sea, hay detalles en todo, hay detalles en los planos, hay detalles en el vestuario, hay detalles en el maquillaje, en el peinado, o sea, todo lo que pueda, en el sonido, incluso el sonido de esta película para mí es impresionante. Sí, la banda Cómo sonora está es trabajada, increíble. ¿no? Y el diseño de sonido que tienes, o sea, es eso, es una película que la vas a ver 1000 veces y aparte de que ya conociendo el final, toda la película cobra Sí, otra fuerza. También es una película que eso, que siempre le vas a encontrar como algo nuevo. Hay un detalle nuevo que siempre le vas a encontrar cuando empezás a prestar atención. Y eso tiene un valor tremendo. Pero aparte de esto, estoy re de acuerdo con el tema de que hablas del vestuario, no solo porque el vestuario está súper cuidado, sino porque el arte de esta película es, o sea, la información que te da y lo cuidado que está, no tiene nombre. mal. Así que nada, vayan a verla, no sean giles. Vayan a verla. Vayan a verla totalmente. Bueno, y nosotras Bueno, nos vamos también al tercer bloque. nos vamos al tercer bloque sin canción de vuelta, pero nos vamos. Ahora a ver el escanta del pibe cantina, ¿no? Pibe, cantina, ¿de qué te das? Y ahora, como para terminar un poco este capítulo de Metarrelatos, nos vamos con una serie
como para cerrar y cambiar un poco el formato. Que bueno, yo vi, voy a ser sincera, un par de capítulos nada más para este episodio porque no la había visto. Igual hablamos, ahora que me acuerdo, un poco de esta serie en el capítulo de villanos. Yo no me había acordado de esto. Estamos hablando de Once Upon a Time o Érase una vez. Una serie de 7 temporadas que la verdad, Bere, muy mal. Tuviste una semana, te podrías haber visto una temporada por día. No sé qué tanto haces con tu vida que no podés hacer una temporada por día. No me eches del podcast. ¿Te imaginas? Era tremenda dictadora. Re mala. Mirate la temporada. Además, tipo, no le da el tiempo ni de dormir. Bueno, 7 temporadas que se desarrollaron entre el 2011 y el 2018. Ya está claro que se terminó oficialmente la serie, además tuvo un cierre muy claro, además de que fue anunciado. En esta serie nos introducimos en un mundo en el cual se asume, ¿no? Se da por hecho que nuestro mundo convive con otro, que es el mundo encantado, en el cual están todos esos personajes de cuentos de hadas, fábulas, cuentos populares, Disney, y todo ahí mezclado en ese mundo encantado, pero que no tiene conexión con nuestro mundo, pero existen, son reales. Ahora el asunto es que esto se desarrolla en Storybrooke, un pueblo en el cual todos estos personajes están viviendo, pero no son conscientes de que son esos personajes. Han adoptado la vida de gente común, no mágica, no fantasiosa, no nada, como podríamos ser Bere y yo. Tal vez somos personajes de un cuento y no lo sabemos. ¿Qué te dijo, nena? Yo tengo un cuento. O sea, ¿nunca escuchaste cuento de Bere? ¿No sabes que yo pertenezco al mundo encantado? Se lo cuentan a todos los niños antes de dormir. Hay una vez una princesa hermosa. Y nunca más dormían, no, mentira. Pensaban que era la princesa de la bruja malvada. El plot twist. Re avanzado era el cuento de niños. Bueno, para. Entonces están todos estos personajes inmersos en Storybrooke, que es un pueblo no mágico, y no recuerdan quiénes eran en este mundo encantado. La única persona que recuerda quién es, mejor dicho, es la reina malvada, que justamente es quien echó una maldición sobre el mundo encantado para trasladar a todos estos personajes a este pueblo y borrarles la memoria e insertarles recuerdos falsos sobre una vida normal, con el objetivo de ser la única que obtenga finalmente un final feliz, porque como sabemos las reglas del mundo mágico es que los buenos obtienen finales felices. Ella está podrida de eso y dice, ¿saben qué? Ahora yo voy a ser la única feliz porque voy a ser la única con recuerdos. El asunto es que su hijo adoptivo se da cuenta, a raíz de que encuentra un libro con todos estos cuentos, de que las personas que lo rodean son los personajes. Se da cuenta que está el príncipe encantado, que está Blancanieves, que su madre adoptiva es la reina malvada, tremendo, imagínate darte cuenta de eso, ¿no? Y se escapa de Storybrooke y va en busca de su madre biológica, que se llama Emma Swan, porque él entiende que es la única capaz de romper el hechizo. Estamos en Storybrooke, el tiempo además está detenido, o sea, no solamente se trata de que los personajes no saben quiénes son, sino que se encuentra completamente detenido. Y bueno, la primera temporada básicamente lo que vemos es que finalmente el tiempo se desbloquea. O sea, toda la primera temporada piensen que llega un niño y les dice, no, sí, en realidad vengo de un pueblo que está lleno de personajes de cuentos de hadas y soy tu hijo y tenés que venir. O sea, claramente toda la primera temporada tiene que ver con convencer a Emma Swan de que es verdad todo esto, o por lo menos convencerla lo suficiente para que vuelva a Storybrooke y se desbloquee el tiempo. Entonces, después, a lo largo de las otras temporadas, empezamos a ver mucha más interacción y los personajes recuerdan quiénes son, pero no tienen contacto con este mundo encantado. Ahora, acá el metarrelato me parece que ya es sumamente explícito, ¿no? Porque además nosotros tenemos más información que los propios personajes, incluso cuando recuerdan quiénes son, porque todos sabemos cómo termina la historia de Blancanieves, todos sabemos qué pasa con las reinas malvadas, además después empiezan a aparecer un montón de otros personajes, o sea, tienen de todo. Bueno, yo hablé de Captain Hook, que es tipo lo más sexy del mundo en esta serie. Está muy bien el muchacho, viene un par de fotos.
Sí, está muy bien. Y cuando empieces o sea, toda la serie vale la pena por las temporadas en las que aparece. Bueno, pero además de esto, vos, a ver, Bere, contame más o menos por dónde vas vos. No, yo voy tipo tercer capítulo, o sea, recién esto está como emprendiendo todo este recorrido de convencimiento y demás. Quiero hacer el comentario de que el niño, Henry creo que se llama, ¿no? Sí, Henry. Es tipo el niño más dulce del universo, boluda. Lo amo, Es hermoso. lo amo, lo amo. Y actúa re bien, ¿viste? Yo no puedo creer, estos niños actores a mí tipo me choquean, es tipo, dejen de sacarnos el trabajo, malditos niños talentosos. Yo a los 8 años, tipo, no podía hacer nada. Total. Pero, a ver, esto, creo que en realidad la serie, yo no la vi unos capítulos, me parece que es re interesante el tema de utilizar a los personajes fuera del contexto del cuento, ¿no? O sea, esta cosa que veíamos un poco con Corazón de Tinta, que era esta cosa del personaje atrapado en el cuento, esto es como todo lo contrario, es el personaje atrapado en el mundo sin saber mucho qué hay afuera, quiénes son o qué hacen, sino como que cumpliendo tipo con una rutina y como con una normalidad re clara. Y es como, me dio mucho, ¿te acordás de la película actuaba Amy Adams, que era Encantada? Sí. Que ella va al mundo real, en realidad. Me dio como una sensación muy así, pero como al revés, capaz. En esta cosa en esta película justo ella tiene conciencia de que ella está como en el mundo real, pero no entiende las reglas del mundo real. Y esto es como todo lo contrario, en realidad. Son personajes de cuentos que no entienden que no están en un cuento. O sea, no conocen su historia, entonces no saben que no están en un cuento, mejor dicho, no es que no lo entienden, no lo saben. Y bueno, eso, el metarrelato es como re claro por esto que vos decías. Nosotros ya conocemos cómo la historia de todos esos personajes es, ellos no. Entonces es como verlos. Nada, yo todavía capaz que no llegué al punto en donde ellos empiezan como a dar cuenta de todo, porque todavía estoy con el niño, pero nada, me parece una premisa re interesante. O sea, siempre, obviamente, mientras esta serie iba saliendo, tengo un montón de amigos que lo estaban viendo mientras salía, entonces me contaban cosas y me contaban de personajes que iban apareciendo. Pero un punto que le doy re a favor es esta cosa de que no sean simplemente tipo las princesas de Disney, ponele. Sino que es como, obviamente que tenés a otros personajes y aparte tenés eso, personajes de fábulas y de leyendas que capaz que tipo nunca los pensarías en un mundo mágico y sin embargo cuando aparecen, que eso también está buenísimo, cuando aparecen sabés quiénes son. Tipo, no hay nadie que digas, ¿y este quién es? Y eso es tremendo, o sea, el agarrar como el tema de la cultura popular y de que hay como una parte que no tenés que explicar porque ya todos lo sabemos, me parece tipo tremendo punto a favor. Sí, total. Además de que nosotros contamos con toda esta información extra porque conocemos los cuentos, y esto también es algo con lo que va a jugar Henry, en el sentido de que es quien leyó los cuentos y descubrió esta conexión, también hay todo un trabajo de parte de los creadores de resignificar esos cuentos y de darles un montón de nuevas características a esos personajes para habilitar el cruce entre cuentos, ¿no? Porque más allá de que de pronto en nuestro imaginario ubicamos todas esas historias dentro del mundo mágico, es muy difícil imaginar una interacción entre Pinocho y Peter Pan. Y sin embargo, en la serie logran hacer que todo eso congenie y que tenga sentido la existencia de todo eso en el mismo mundo. O sea, ¿por qué no podría estar estos dos o de pronto Blancanieves y Hades teniendo algo que ver en el mismo mundo? ¿Por qué no? Entonces juegan un montón con eso. Y también con el objetivo de enlazar las historias de estos personajes, también van atando un montón de cabos sueltos que dejaron los propios cuentos y que de pronto nunca nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, cuando aparece el personaje de Cruella de Vil, entendemos un montón de cosas que no creo que quienes hayan creado a Cruella de Vil las pensaran, o sea, ni ahí. Claro. Pero es como que el personaje cobra mucho más sentido y se vuelve mucho más sustancioso cuando entendés una cierta condena que le agregan, que es que, bueno, lo voy a quemar, no importa, alguien decreta que ella no puede matar a nadie.
Chan. Entonces no importa que le pegue un tiro a alguien, ¿entendés? O que lo tire por un acantilado, no puede matar, no tiene la capacidad de matar. Y eso, a ver, obvio que quienes inventaron a Cruella de Vil no pensaron en eso, pero decime si el personaje de Cruella no tiene más sentido por eso. Claro. Total. Nunca, o sea, claro, también es eso, cuando agarras como un personaje ya conocido, pero le podés, o sea, tenés la libertad de no estar haciendo una adaptación, sino que lo estás, incluso parece una adaptación libre si querés agregarle esto a Cruella, cuando lo estás poniendo en una serie que está tomando estos personajes y estos elementos, pero para contar otra historia completamente diferente, podés permitirte tantas libertades que está buenísimo en realidad, y más siendo una serie y no siendo tipo una película. Totalmente. Bueno, el personaje de Peter Pan es como lo más oscuro de este planeta. Y que en realidad también está bueno, ¿no? Porque también lo veíamos como desde la inocencia de, ay, se llevan nenes a una isla y ahí te dicen como todo lo que había que decir y no sé. Es que Peter Pan me parece perverso. O sea, cómo nos engañaron con Peter Pan es terrible. Y aparte, cómo nos engañaron con Peter Pan haciendo las películas con el actor este que era re lindo, el rubiecito de rulos. Ay, sí, que tenía todas Tipo, enamoradas. A mí no me gustaba, pero sí, era como el hit. claro, pero era tipo, cuando la pensás, Peter Pan. Bueno, esto lo hablamos en el capítulo de villanos, así que si quieren escucharlo, lo que tengo por decir, vayan a escucharlo. Pero me repasa esta cosa de yo todavía no lo vi, pero me acuerdo de hablar de cómo empatizo más con Garfio de lo que empatizo con Peter Pan. Claro, total. Es que es como que también se hacen cargo de esos cuentos y creo que ahí entra también el tema del metarrelato en el sentido de que en todo lo que son cuentos populares y que venimos escuchando hace 100 años, se han naturalizado y se han dado por hecho un montón de cosas. Entonces, total, también es como decir, bueno, revisemos esto también. Y también al sacar un cuento de lo infantil y ponerlo en un plano adulto, podés jugar con un montón de cosas que para mí ahí también es donde está el juego de la serie, ¿no? Sí, total. Es que tampoco me parece una serie para público infantil. O sea, no es que van a quedar ni nada, pero no van a entender un sorete. Claro, es que por eso, tipo, sacar como estos elementos tan cargados de inocencia y de fantasía para ponerlos realmente con reglas. Reglas me refiero no a reglas estrictas de leyes, sino a reglas del mundo adulto, digamos, y concepciones adultas. Me parece como algo, bueno, esto ya que el cometido, digamos, de la reina malvada sea quiero tener mi final feliz, pues estoy podrida de todos los que lo tienen, ya me parece como una cosa re razonable, o sea, horrible, pero me parece re razonable, ¿entendés? Horrible el motivo, o sea, la forma de hacerlo, pero el motivo me parece re válido. Tipo, ¿por qué estoy condenada a no tener un final feliz? Y todos estos lo tienen. Sí, total. Y además que después, o sea, también está bueno ver cómo asumimos que ella es la máxima villana y después nos enteramos que no, que en realidad hay toda una mente maestra atrás de eso, que es el verdadero villano, que está moviendo absolutamente todos los hilos de todo. Es el odio que le van a agarrar a ese personaje, yo no les explico cuán grande es. Bueno, ahora que estás diciendo todo esto de las historias que se le asocian a los personajes para que no se den cuenta que ya no están en el mundo mágico, no se acuerdan de su vida, y esto de la mente villana detrás de la mente de la mente villana, digamos, me estás haciendo dar pila a Westworld. ¿Sabes que todavía me quedé en lo que vi para cuando hablamos de Westworld? No sé más que los capítulos. Fallé. Bueno, está por salir la nueva temporada, se está grabando. Le tengo que meter. Bueno, pero también pasa una cosa muy así. Hay un par de giros que no quiero quemarle, porque a los que no lo vieron, que Westworld lo hablamos en Distopías, pero hay como... Cuando pensás que entendés quién está orquestando todo o cuáles son las reglas del juego, te vas a dar cuenta que en realidad va por otro lado. Y eso es también el hacerse cargo de otras cosas que está muy bueno. Sí, está muy bien. Bueno, Beris, nos despedimos entonces, cerramos este episodio, el bloque, todo. No musicalizado episodio, pero que esperamos les haya gustado igualmente. Contales dónde nos pueden seguir. Bien, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, @escopofílicas. No se lo pierdan, estamos
Ahora subimos un par de out of context teasers de cómo grabamos nuestros episodios que están así. Y aparte es para que también que aprovechen a vernos y no escucharnos solamente para que vean los disparates que hacemos. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Agus? Nos pueden escuchar por nuestros canales de Spotify y YouTube. Todos los domingos hay un nuevo episodio, así que pueden activar las notificaciones para ser los primeros, les primeres en enterarse. Y por último, quiero que sepan que cuando Ere dijo que están así, hizo una pistolita frente a su boca, re piola. Claro, ñeri. Nos vemos el próximo domingo. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.